estamos en Todo se sabe, vamos a conversar en este momento con el abogado penalista José Ugaz sobre las implicancias penales de todo lo que venimos escuchando, no solo en los audios, sino en las diferentes declaraciones que dan los diversos involucrados en esta maraña. ¿Cómo está, doctor Ugaz? Muy buenas noches, ante todo. Buenas noches, señor Mariluz. ¿Cómo está? Bueno, en principio, doctor Ugaz, ¿qué implicancias penales pueden acarrear estos audios que hemos escuchado en estos días, ¿no? Donde sería la voz de Bruno Pacheco y de Samir Villaverde repartiéndose o hablando de una repartición de puestos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el sector vivienda? Mire, lo primero es lo que usted ha señalado. Hay que quitarle el condicional a esa grabación. Creo que tienen que hacerse las pericias del caso para verificar que efectivamente las voces corresponden a estas personas y que no ha sido un material manipulado. Pareciera que efectivamente son reales y que ese diálogo, por la forma como discurre, es un diálogo continuo, no editado y espontáneo. Si eso se confirma, creo que la situación se enmarca en el ámbito de varios delitos contra la administración pública. Los delitos contra la administración pública, esencialmente, en este caso, están relacionados con actos de corrupción. Estaríamos hablando de delitos de colusión, negociación incompatible, posteriormente, si se han concretado hechos, debe haber peculado y seguramente también actos de cohecho, es decir, pago de sobornos. Hay una amplia gama de delitos contra la administración pública que pueden haberse cometido en ese contexto, si es que el plan respecto del cual han estado discutiendo estos dos personajes se llegó a concretar en alguno de sus aspectos. Ahora, en términos, solo a modo de paréntesis sobre el tema de la corroboración de la veracidad de los audios, en un proceso legal, Samir Villaverde, si intenta ser colaborador eficaz, entiendo, no revelaría estos audios primero por la prensa, los tendría que haber dado en principio antes al Ministerio Público, si no petardearía sus intentos de ser colaborador eficaz, ¿o estoy equivocado? Claramente, yo creo que la conducta del señor Villaverde lo condena a no ser considerado como un colaborador eficaz en adelante. Primero porque ha engañado, dijo que estaba dispuesto a colaborar, después argumentó que no iba a hablar porque tenía primero que consultar con su abogado y que corría riesgos, y después hemos visto que ha soltado una serie de versiones a todas luces falsas, que ya a estas alturas no tienen ninguna verosimilitud, particularmente en lo que se refiere a lo del fraude electoral. Y ahora de pronto aparecen estos videos, que suponemos que los ha filtrado él, salvo que vengan de otra fuente, y si es así, entonces es evidente que el Ministerio Público se va a sentir burlado, porque estos procesos tienen que llevarse con un mínimo de reserva para que la Fiscalía pueda saber y merituar qué tipo de información y prueba es la que le va a proporcionar el aspirante para poder también medir qué tipo de oferta le va a hacer. Si es que lo va a exonerar totalmente de responsabilidad penal o solamente le va a reducir las sanciones y el pago de la reparación en todo civil. caso, doctor Ugaz, ya el Ministerio Público tendría que haber solicitado, si es que no los tiene ya, estos audios para hacer las verificaciones del caso. Bueno, entiendo por lo que leí o escuché esta mañana de que ya los audios han sido entregados, me parece, por el medio de comunicación al Ministerio Público. De hecho, la noticia última que aparece es que el fiscal de la Nación ha dispuesto que se ordene el impedimento de salida del país, lo cual quiere decir que ya hay una investigación en curso y que los técnicos tendrán que definir en el más breve plazo si efectivamente esos audios corresponden al diálogo entre estas dos personas. Ahora, el tema que yo quería mencionar, discúlpeme, es que esto pone en un severo aprieto al presidente de la República, ¿no es cierto? Porque ya no estamos hablando solamente de que el secretario de Palacio fue sorprendido con un dinero en su baño o en la oficina contigua, no estamos hablando de que personas que están cercanas al presidente pueden o no tener vinculación con organizaciones terroristas o que sus sobrinos pueden haber estado involucrados en reuniones impropias. Estamos hablando
de dos personas que han jugado un papel fundamental, una de ellas presa y la otra prófuga, lo que quiere decir que ya esto pasó de ser una sospecha leve a ser una sospecha relevante, y lo grave es que estas dos personas constantemente hablan con una familiaridad entre ellos respecto del conocimiento que el presidente tendría sobre estos hechos. Justo ese era mi otro punto, doctor Ugaz, el nivel de implicancias. Me queda claro que desde su punto de vista, o el punto de vista legal, esto sí salpica directamente al presidente de la República, pero entiendo que detrás de todo esto habría muchos más implicados, empezando por el presidente. Bueno, ese es efectivamente el otro elemento penal que se agrega a los delitos contra la administración pública, y es que estaríamos hablando de una organización criminal en la que hay distribución de roles, hay un plan delictivo que se está ejecutando con la participación de varias personas que incluso tendrían relaciones jerárquicas al interior de esa red, ¿no? Se ha escuchado como Silva es un comercial, le dice Pacheco a Villaverde, ¿no? Es un comercial, es decir, él claramente va a generar su propio núcleo de negocio, entonces hay que partirlo, hay que ponerle un viceministro, no, mejor hay que llevar el viceministro a vivienda, es decir, hay un plan criminal en curso de una organización que ha llegado al poder, lamentablemente, con la elección del actual presidente Pedro Castillo. Hay otro punto interesante que tiene que ver con las fechas. Entendemos que esta conversación se dio por, digamos, el contenido antes de que el presidente Pedro Castillo asuma la presidencia, antes de que el señor Silva asuma el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entiendo que es del 25 de julio. Bueno, lo que se conversa ahí finalmente termina pasando a nivel de designaciones. Bueno, y hay otro elemento que también tiene un punto de contacto, y es la versión de Karelyn López. Es decir, estos hechos de alguna manera empiezan a corroborar la versión de esta aspirante a colaboradora eficaz. Cuando uno empieza a encontrar varios puntos de conexión, entonces el proceso de corroboración camina hacia un punto en el que efectivamente se van confirmando los hechos y por lo tanto va a ser utilizado como elemento probatorio en la versión de la colaboradora eficaz para efectos de establecer las responsabilidades penales que correspondan. Ahora, dado todo esto que estamos conversando y los puntos de conexión que encontramos entre audios, entre declaraciones de Karelyn López, ¿qué debería hacer, doctor Ugaz, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con toda esta información? ¿Debería investigar o incluir en las investigaciones al presidente Pedro Castillo o mantener la posición que mantuvo la exfiscal Zoraida Ábalos? Mire, ese es un tema que yo he señalado en varias oportunidades que es opinable. Cuando la fiscal anterior, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, decide abrir investigación y suspenderla de inmediato, ella es un sustento constitucional que a mí me parece bastante razonable. De hecho, la posición del anterior fiscal de la Nación dio un paso adelante respecto de lo que históricamente la Fiscalía había venido haciendo con los dignatarios, con los expresidentes o con los presidentes en funciones, mejor dicho. Sin embargo, yo no soy constitucionalista, he escuchado versiones de los constitucionalistas de ambos lados, quienes sostienen que dado el modelo presidencialista que tenemos y la interpretación de las normas constitucionales, efectivamente, la no acusación implica también no investigación, y he escuchado a varios otros constitucionalistas en sentido contrario, diciendo más bien que como no se habla de investigación sino de acusación, entonces es factible avanzar en la investigación y suspenderla una vez que llegue al punto de acusación. Yo creo que en cualquiera fuera la decisión del doctor Pablo Sánchez, será una decisión que él razonará jurídicamente y que habrá que, digamos, aceptar, porque me parece, como repito, que es un tema opinable. Ahora, finalmente, doctor Ugaz, también en los audios hay una declaración interesante que no sé si abre otra línea de investigación. Ambos comentan, Samir Villaverde, Bruno Pacheco, si fuera su voz, que
Juan Silva llegó con un maletín con $500,000 Entendemos, y eso se tendrá que investigar, como aporte de campaña. Y es por eso que él obtiene o logra ser ministro de Transportes y Comunicaciones. Esto cuando ya existe una ley que prohíbe los aportes no declarados. Esto abre otra línea de investigación a los dirigentes del partido, me refiero directamente al secretario general Vladimir Cerrón. Mire, ahí se pueden abrir varias líneas de investigación. Primero, porque efectivamente no sabemos si el $500,000 fue para la campaña, porque él también puede haber pagado por el puesto. Ir directamente donde el presidente o alguien cercano al presidente y decirle, mira, toma $500,000 y ponme en esta posición de ministro, que ya después yo veré cómo me resarzo de ese gasto, ¿no? Eso sería mucho más grave, por supuesto. En segundo lugar, no sabemos el origen de esos $500,000. ¿De dónde el señor Silva tiene una fortuna para llevar $500,000 a la mano y entregarlos en un acto de esta naturaleza? Lo más probable es que ese dinero tenga un origen ilegal, en cuyo caso estaríamos hablando de un delito precedente que habría que ver cuál es, y también de un delito de lavado de activos, porque se está movilizando, transfiriendo dinero que ha sido obtenido a través de actividades ilegales. Si eso llega al Partido Perú Libre, se involucra nuevamente a Cerrón y la cúpula de ese partido, es algo que tiene que ser claramente investigado. Muchísimas gracias, doctor José Ugaz, bastante claro. José Ugaz, abogado penalista. Vamos a